Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En esta edición de América Ahora indagaremos en la última inclusión latina en la industria cinematográfica estadounidense. Una cinta de superhéroes se llama El Chicano. Posteriormente viajaremos a la ciudad mexicana de Acapulco, antiguo destino vacacional de la jet set estadounidense, convertida hoy en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Se esfuerza ahora en superar la violencia y recuperar el encanto de su época dorada. Finalmente les presentaremos una escuela de México que lucha para preservar la danza de los voladores, un ritual de 4000 años de antigüedad. No se pierdan estos 3 reportajes. Comienza América Ahora. La última inclusión latina en la industria cinematográfica estadounidense. Acapulco se esfuerza en superar la violencia y recuperar el encanto de su época dorada. Una escuela trata de preservar la danza de los voladores. En 2018 la audiencia aclamó la película Crazy Rich Asians, el primer largometraje de Hollywood en 25 años, con un reparto completamente asiático y con director asiático-americano. Fue un auténtico taquillazo. Pasaría lo mismo con una película 100% latinoamericana. En América Ahora hemos investigado sobre la última inclusión latina en la industria cinematográfica estadounidense. El orgullo latino inunda cada rincón de Los Ángeles. Muchos estadounidenses de ascendencia mexicana se denominan a sí mismos chicanos, así como lo hacen los naturales de México que viven en Estados Unidos. Y por supuesto, el estreno de la nueva película El Chicano los dejó anonadados. Es la primera película latina de superhéroes de la historia. Muchos chicanos hicieron largas colas para comprar las entradas, deseosos de ver el reparto de la película 100% latino. Además de los protagonistas, algunas de las grandes estrellas latinas de Hollywood estuvieron presentes en la alfombra roja el día del estreno, celebrando la primera película de superhéroes de la historia en la que solo participan actores latinos. No es poca cosa. Los cinéfilos latinos no podían aguantar las ganas de ver al Chicano. La película comienza en el barrio este de Los Ángeles, hogar de muchas bandas criminales de la ciudad. Los policías de Los Ángeles advierten a los gángsters que un nuevo motociclista enmascarado, conocido como el Chicano, se dedica a ajustar cuentas con los asesinos del barrio. El Chicano, the Ghetto Grim Reaper. Un señor advierte a los niños de que la vida de las pandillas acarrea graves consecuencias. El superhéroe enmascarado El Chicano es durante el día el oficial de policía de Los Ángeles, Diego Hernández, natural de México, quien busca venganza tras la muerte de su hermano en una pelea entre pandillas. Por la noche se transforma en El Chicano. Su tarjeta de visita es un cuchillo azteca, su arma preferida. Primero debilita a los delincuentes con golpes de artes marciales. Tampoco teme los tiroteos. Los miembros de un cártel de drogas mexicano pretenden hacerse con el control de Los Ángeles. El Chicano le da un significado mucho más sombrío a lo que implica ser un superhéroe durante la batalla letal entre el bien y el mal con las pandillas de drogas mexicanas. Los latinos que ya vieron la película aseguran no haber visto nunca nada igual. A Latino movie like that to represent us, represent el barrio, like it was just dope. It was just amazing. Tracking down the perpetrators. It was really awesome to see a bunch of Latinos and Latinas in it. Lo que más ha alegrado a los espectadores latinoamericanos es el reparto de la película. For us, about time they did a movie that all about Latinos. El director de El Chicano es el mexicano-estadounidense Ben Hernández Bray.
El cineasta cuenta que la inspiración para crear la película le llegó por el chico alto que aparece a su lado en esta foto, Craig, su hermano pequeño, quien perdió la vida en una pelea entre pandillas. Toda la historia de la película, la idea que envuelve El Chicano, surgió después de perder a uno de mis hermanos en una pelea. Era el más pequeño de mis hermanos. Hernández Bray quiso crear un largometraje que reflejase la horrible realidad de los que luchan para sobrevivir en el barrio este de Los Ángeles. Creó El Chicano contra todo pronóstico. No creía que un estudio de Hollywood financiase una película completamente latina. Cuenta que conseguir financiación se convirtió en una ardua lucha, como las del protagonista en la gran pantalla. Pidió ayuda a sus amigos Joe Carnahan, productor de Hollywood, y Frank Grillo, actor y productor, ambos dueños de la compañía War Party Films. Carnahan es conocido por ser el productor de taquillazos como La Última Carta, con Ben Affleck, y Un Día para Sobrevivir, con Liam Neeson. Carnahan encontró un equipo de inversores canadienses interesados en el proyecto de El Chicano, después de que los estudios de Hollywood rechazaran financiarlo, porque según afirma, no actuaba ninguna estrella blanca. Bueno, nuestro proyecto iba en contra de esa idea tan consolidada en Hollywood de cumplir con una cuota de influencia caucásica. Es lo que nos dijeron al hacer la película. Ya sabes, poner a un tipo blanco en pantalla, lo cual es contradictorio con nuestro proyecto. Si echamos la vista a unas décadas atrás, las películas de superhéroes de Hollywood han contado con un reparto de actores mayoritariamente blancos. Ha sido la norma de los estudios de cine. A día de hoy, los expertos en cine sobre etnias y diversidad en Hollywood explican que las minorías de color continúan estando poco representadas en la gran pantalla. Ben López, de la Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos, nos explica más. Es evidente que estamos subrepresentados. La representación latina en las películas de Hollywood es alarmantemente baja porque se contratan entre ellos. Y si la mayoría pertenece a un ambiente particular, en este caso de blanco, sus historias siempre girarán en torno a lo que ellos consideran familiar. Y contratarán a gente de esos ambientes con los que ellos se sienten familiares. Ben cree que el impacto negativo de contar con esa gran mayoría de actores blancos en Hollywood es que los cinéfilos latinos no se sienten identificados con las películas, y eso causa estragos. El no sentirse identificado con una película tiene un efecto emocional profundo en la conciencia de las personas, especialmente en las generaciones más jóvenes. López considera que es incluso más alarmante la falta de actores y cineastas latinos. Los latinoamericanos que viven en Estados Unidos están entre el grupo de los que más van al cine, acumulando un 25% de las ventas de entradas, un asombroso valor de $4.000 millones anuales. Los latinos hacen subir las ventas de los mayores éxitos en taquilla de Hollywood, como Los Vengadores, Endgame. Let's hear it for the cast and filmmakers of Marvel Studios' Avengers Endgame. La superproducción se benefició de la financiación de Hollywood, que destinó $350 millones para filmar la película. En contraposición, El Chicano tan solo tuvo un presupuesto de $7 millones. Financiada por los valientes inversores de Calgary, Alberta, que lucharon contra la producción de Hollywood en su campo. Si hablamos de cifras en patrocinio, Hollywood destinó casi $5.000 millones en publicidad para Los Vengadores Endgame. El Chicano no se permitió tal lujo. Su popularidad se debió básicamente a las redes sociales y al boca a boca. Algunos críticos arremetieron contra El Chicano nada más salir del cine, argumentando que es demasiado violenta.
que perpetra el estereotipo de que los mexicano-estadounidenses y los mexicanos son criminales, y que está demasiado politizada. Por ejemplo, hay una escena en la que un jefe del cártel mexicano pide como recompensa por un rehén de la policía de Los Ángeles la parte de Estados Unidos que se independizó de México hace 170 años. 170 años de opresión de mi pueblo. Nos lo robaron. El extranjero es el gringo. Un tema de conversación recurrente en las calles del este de Los Ángeles entre los mexicanos estadounidenses, como este estudiante universitario, Axel Isles. Estadounidenses ahora, no sin ser ofensivo, pero los blancos ahora dicen que es su tierra, cuando en realidad nuestros antepasados han vivido aquí durante siglos y nos expulsaron de nuestra tierra a la fuerza. Es muy importante recordar que parte de Estados Unidos nos perteneció un día. Perteneció a los mexicanos. Hernández Bray explica que el chicano representa el honor de la cultura latina, algo que, en su opinión, los directores de los estudios de Hollywood no comprendieron cuando rechazaron financiarla. Una de las preguntas más frecuentes era, ¿qué superpoderes tiene? A lo que yo respondía, su corazón, su familia, su cultura. Esos son sus superpoderes. Su razón de ser es su comunidad, su etnia, su pasión por los latinos. Esos son sus poderes. Hernández explica que lo más importante para que esta película haya alcanzado el éxito es el reparto latino que aceptó participar en el proyecto, a pesar de su bajo presupuesto. Comenzando por la estrella, el chicano, a quien da vida Raúl Castillo. Raúl Castillo es increíble, es mi Diego, mi superhéroe, es el chicano. Fue realmente una bendición dar con él. También está el actor George López, el conocido comediante mexicano-estadounidense, quien en El Chicano interpreta de manera magistral el papel de un policía veterano de Los Ángeles, el capitán Gómez, cuya escena más entrañable es cuando le dice al policía Diego Hernández que la ley y el orden son el camino correcto, que con violencia no se llega a ningún sitio. Like this. Not like that. Si mi hermano estuviese aquí ahora y me preguntase cómo fue la película, le diría, escucha, estarías muy orgulloso. Representa a nuestra familia, lo representa a él. El productor Joe Carnahan hace un cameo como agente del FBI. También ha sido aclamado como un valiente aliado de la comunidad latina por poner en juego su credibilidad para que El Chicano saliese adelante. Si no fuese por aliados como Carnahan y personas que se dedican a acercarnos a este tipo de historias, la película no habría visto la luz. Creo que es un gran logro. Estoy muy orgulloso de ello. Estoy orgulloso de haber sido los primeros de lo que espero sea un gran número de historias contadas por la comunidad latina. Los fans de El Chicano ya están pidiendo a gritos a Ben Hernández Bray y a Joe Carnahan que empiecen a trabajar en la secuela. Keep doing whatever you guys did, and I hope you guys continue with the second part. Es increíble, ahí lo tienes. Es todo lo que necesito. Me encanta. Va a ser incluso más alucinante cuando vea lo que tenemos preparado para la segunda parte. La pregunta es, en caso de haber una secuela, ¿estaría financiada por Hollywood esta vez? Estén atentos. La ciudad de Acapulco, ubicada en el estado de Guerrero, cuenta con una de las bahías más hermosas del México. En la época colonial, además, fue un importante puerto de virreinato y siglos después constituyó un refugio tropical para las estrellas de la época dorada de Hollywood. En la actualidad, sin embargo, es una de las ciudades más peligrosas en el mundo. Hemos viajado hasta ahí para averiguar cuáles son las razones detrás de este escenario. La ciudad de Acapulco se ubica en la costa mexicana del Pacífico y su bahía se considera la más hermosa del país. Es además el puerto en el Pacífico más cercano a la Ciudad de México y fue fundado en el siglo XVI por los colonizadores españoles en el ahora estado de Guerrero. Del pasado, esta región fue el hogar del pueblo indígena Yopi, cuya sociedad se mantuvo independiente bajo el dominio del Imperio Azteca. A pesar de ello, los españoles se hicieron con este territorio y erigieron allí uno de sus bastiones. Sí, fue declarado Ciudad de los Reyes.
Recibió la concesión única de ser el único puerto de la Nueva España para comerciar con el Oriente. Anituy Rebolledo es un periodista local que ha investigado exhaustivamente la historia de la ciudad. Entonces Acapulco tenía, por lo menos en esa época, tenía unos 2000 habitantes. Los españoles en Acapulco, cuando venían los jerarcas, no vivían aquí. Acapulco era una ciénaga, si no había ninguna posibilidad con el calor. Los moscos y todo eso corrieron a la jerarquía española. La población de Acapulco estaba compuesta por negros, por asiáticos, bueno, ya se fueron dando las mezclas. A lo largo de la época colonial, Acapulco figuró como un bastión de la corona española. La ciudad nunca cayó ante invasiones piratas ni fue liberada por los insurgentes durante la Guerra de Independencia de México, a principios del siglo XIX. Los españoles, sin embargo, perdieron la guerra, y mientras México forjaba su propio destino como nación independiente, Acapulco perdió protagonismo. Al cabo de más de un siglo de relativa irrelevancia, la fortuna de Acapulco cambió. Gracias a su vasta bahía enmarcada por las montañas y en confluencia con la selva, las estrellas de la época dorada de Hollywood comenzaron a mostrar interés. Los acontecimientos mundiales de aquel entonces también propiciaron esa tendencia. Todos los centros vacacionales de Europa estaban cerrados por la guerra, y entonces necesariamente tuvieron que venir a Acapulco. Acapulco se convirtió en un destino vacacional para la jet set estadounidense. John Wayne, Errol Flynn, Orson Welles, Isabel Taylor, Lana Turner y Esther Williams. Era la pandilla de Hollywood que le decían. Compran un hotel, Flamingos. El Hotel Flamingos, propiedad de estrellas de la época dorada de Hollywood, todavía existe en la actualidad. Víctor Jiménez es un historiador especializado en ese periodo. John Wayne fue propietario de este hotel, porque no era hotelería, era un club donde pernoctaban, ¿no? Un club muy exclusivo. Así era la hotelería en Acapulco en aquel entonces. Y a medida que crecía la popularidad de Acapulco, también lo hacía la inversión. Se llegaba solamente por dos vías, por vía barco, que teníamos un muelle aquí en el Zócalo, y teníamos el avión, hasta que hubo el presidente Miguel Alemán Valdés en 1946, cuando pavimenta la Gran Costera, y es cuando empieza un boom. Fue la época dorada para la ciudad, que se convirtió en el destino turístico de playa más popular de México. El apogeo de esta fama tuvo lugar en 1963, cuando Elvis Presley protagonizó la película Diversión en Acapulco. La cinta presentaba la ciudad ante el mundo, sus playas, la vida nocturna, los famosos clavadistas. El payaso Cepillín, una personalidad de la televisión mexicana, recuerda el fin de la época dorada de Acapulco. Aquí en esa época era muy común que vinieran. Aquí en Acapulco dormía la gente con la puerta abierta. Vino el problema cuando el narcotráfico se disfruta mucho, pero sí, la época de oro creo que terminó en los 90. ¿Y por qué? Por la inseguridad. Hoy aquella época dorada no es más que un lejano recuerdo. La ciudad ahora vive una oleada de violencia que la ha convertido en uno de los lugares más peligrosos en el mundo. Son tiempos que no van a volver. No van a volver. En 2008 la criminalidad se disparó en la ciudad en medio de una guerra entre carteles rivales. Actualmente la ciudad más grande de Guerrero es el tercer lugar más peligroso en el mundo, pues allí se registran más de 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ana Clavel, una residente de Acapulco, ha vivido todo esto. Y son las 3 de la tarde o 2 de la tarde y donde vivas se escuchan balazos. Donde estés y sabes que murió alguien. Y si sabes que murió alguien, ni siquiera te acercas, además corres, porque no vas a brindar auxilio. El año pasado, Ana perdió a su mejor amiga, Betsy Ríos, quien fue asesinada en las calles de su propio vecindario. Que probablemente era que ella acababa de salir de su casa. Yo creo que entre la balacera, quien la vio, probablemente dijo, es que ella ya me vio.
la voy a matar, ¿no? O sea, así de cruel, así de duro. El asesinato permanece sin resolver. ¿Cuándo hemos hecho una manifestación gigantesca para exigir algo así? Y lo digo con toda franqueza, ¿yo he hecho algo por Betsy? No, no, porque también tengo miedo de que me pase algo. Es una situación habitual. En la última década se han registrado más de 7.000 homicidios en Acapulco. El 97% aún no ha sido resuelto. Y este porcentaje solo comprende los cadáveres hallados. En los primeros 6 meses de 2019, al menos 80 personas han desaparecido. El secuestro y las desapariciones forzadas son cuestiones muy graves que afectan a todo el estado de Guerrero. En septiembre de 2015, Montserrat Ceballos, de 16 años, desapareció. Su padre, Sergio, ahora forma parte de un grupo civil dedicado a buscar a los desaparecidos de la ciudad. Sí, desgraciadamente la gente piensa que porque te desaparecen un familiar es porque tu familiar anda en cosas malas. Y no es así, pues desgraciadamente, a lo mejor alguna que otra sí, ¿no? Pero te puedo asegurar que la gran mayoría de lo que tenemos en la asociación, Mía era una estudiante. El grupo está encabezado por Emma Mora, cuyo hijo de 11 años desapareció cuando iba de camino a la escuela en 2011. La agonía de las llamadas a altas horas de la noche por parte de los secuestradores de su hijo aún es un recuerdo doloroso. Y extorsiones, como no tienes idea, diciéndote que saben dónde está, que te pueden ayudar, y con nosotros con la idea de que pudiera ser cierto, pues entregábamos el recurso. Tú nos podrás ver sonriendo porque tenemos que trabajar, pero el problema es que por dentro estamos muriendo, estamos secándonos, nuestro corazón sangra todos los días. Ella advierte que en Acapulco estos crímenes permanecen impunes. Y se le ha hecho muy fácil a la gente, sobre todo a la gente joven, hacerse de dinero muy fácil y rápido, ¿no? Aquí no valemos nada, aquí con 200 pesos o 500 pesos te pueden hacer un mal. La violencia en Guerrero es sistémica, es permanente, es muy constante, muy recurrente. Gabino Solano es un criminólogo que estudia este fenómeno. La mayor parte de los homicidios, como sabes, pues están ahí. El índice de educación en Guerrero es de los más bajos, el promedio de escolaridad también es de los más bajos, apenas tercero de secundaria. Entonces es la oportunidad que encuentran los jóvenes para salir de este contexto. Y cuando, no, pues para ellos es muy sencillo, para el crimen organizado es muy sencillo cooptarlo, que no hay otros referentes y para las posibilidades de ascenso social son muy rápidas, ¿no? Adela Romano Campo es la alcaldesa de Acapulco. Ella apunta que una de las razones detrás de la violencia es la desigualdad. Eso fue lo que pasó en Acapulco. Ante la falta de oportunidades, jóvenes que querían trabajar medio tiempo, la necesidad hace que la gente en un estado tan crítico escoge el camino equivocado. Y advierte que se trata de una ardua batalla. Yo me encontré en octubre con una sociedad muy indignada por lo que nos habían heredado. Pero la gente organizada en Acapulco es brava, es combativa. A veces creo que han incluso hasta exagerado de este derecho que tienen. Aquí han llegado a patear la puerta. No, pues empezó en el 2010. Paco Robles es un periodista local que fotografía la violencia en las calles para la prensa nacional. Pues la forma de la violencia pues sí ha sido pues constante. A lo largo de una década de trabajo, Paco ha sido testigo de la escalada de la violencia en la ciudad. No, la verdad ya perdí la cuenta, pero pues te digo, sí, debo de tener más de 5,000. Pero él no es el único en atestiguar asesinatos diariamente. Robles alerta que la violencia se ha vuelto trivial para la sociedad acapulqueña. Pues vaya, a pesar de que se está volviendo ya inmune a la violencia, a la gente no le interesa si va a haber violencia o no. Pues lo que hacen es seguir su vida, ellos pasan y se asombran y siguen su vida. Pues marcan un poco la vida del ciudadano porque pues ver una persona
pues asesinada por arma de fuego, por arma blanca, pues se va haciendo común. Las autoridades de Acapulco, por su parte, aseguran que lo peor ya ha pasado, y puede que las estadísticas respalden esa afirmación. En el clímax de la violencia, la ciudad registraba más de 7 asesinatos al día. Ahora la cifra se ha reducido hasta menos de 2. No estoy diciendo que en Acapulco no hay homicidio doloso, pero ¿en qué ciudad no hay homicidios? Aquí en Acapulco vamos a la baja. En la actualidad la gente viene aquí y está abarrotada la cuestión hotelera. Si fuera como usted lo dice, no vinieran. Usted va a la costera a las 2 de la mañana y no le va a pasar nada. Pero las autoridades reconocen que sin el apoyo de la población no existe la esperanza de que termine el derramamiento de sangre. Hay impunidad porque cuando detienen al delincuente, la gente tiene temor de ir a carearse, enfrentarse al delincuente. La víctima tiene muchas defensas, pero lamentablemente se tiene que trabajar mucho para construir la confianza y para una cultura de la legalidad. Y si estás involucrado en otras cosas o amenazas que estás involucrado en otras cosas, pues menos, ¿no? La gente no va a denunciar por miedo a las represalias. Entonces esa es la sensación que te genera una percepción de inseguridad muy alta, ¿no? La sensación de que aquí pues estamos en un vilón. A pesar de los problemas, Acapulco continúa atrayendo visitantes. La ocupación hotelera se dispara en periodos vacacionales y son los turistas los que generan ingresos para la ciudad. Es el principal ingreso que tenemos, porque si hay turismo y trabajo para mis paisanos, para los diferentes oficios que tienen. Puede que la época dorada sea un lejano recuerdo, pero para que la ciudad supere la coyuntura que la queja, debe haber una confluencia entre dos versiones de Acapulco. El enclave de playas doradas que atrae a visitantes de todo el mundo, y el que yacen los habitantes de las colinas que rodean a la bahía más hermosa de México. Una escuela en México está intentando preservar una antigua ceremonia denominada la danza de los voladores. Tradicionalmente, este ritual era muy popular en América durante el equinoccio de primavera y se realizaba para hacer peticiones a los dioses. Nada más con el pulso le tentamos al joven. En donde cae, ahí nace ese joven, ese niño. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.